buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador. Y para mí esta noche es de enorme placer y de lleno de sorpresas el tener con nosotros a Miguel Cervellón, quien ha estado con nosotros presentando tradiciones y costumbres a través de su fotografía. Él es un abogado de profesión, pero amante de la fotografía y sobre todo que está manteniendo una crónica de los eventos culturales propios nuestros. Así es que un placer tenerte con nosotros, Miguel. Bienvenido. Muchísimas gracias, Janet. Muy amable y gentil de tu parte de tomarme en cuenta nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias. Pero ahora tenemos, como dirían los franceses, la pièce de résistance, la bailarina, coreógrafa, que pasó 5 años como directora de la Compañía Nacional de Danza del Salvador y que nos ha hecho un regalo maravilloso con todas estas danzas y apoyo a estos bailarines. Ella es costarricense. Y sin embargo ha trabajado no solamente en Costa Rica, ha trabajado en Brasil, en República Dominicana, en toda Centroamérica y ha tratado de mostrar la danza como algo internacional, como una manera de fertilizarnos nosotros a través de esas interacciones con otras bailarinas y de otros países y sobre todo sacando el talento nuestro en evidencia. Carol, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y nuevamente con Miguel, que pues es un artista en el que yo me inspiro tanto también, así que me encanta estar aquí y muy agradecida por la invitación, Janet. Muchas gracias. Pues mira, Carol, lo que vamos a hacer es que de la manera que esto, el regalo que nos están haciendo ustedes como artistas, es que Miguel tomó fotos de muchas de estas obras que tú pusiste en escena con estos bailarines salvadoreños y también centroamericanos y caribeños. Y vamos a hacer una presentación PowerPoint de cada una de estas danzas y Carol nos va a ir contando cómo fue esa travesía de poner al público esta danza de delirio que fue para mí maravillosa. Yo creo que estas presentaciones de la Compañía Nacional de Danza no, rompen con todos los esquemas anteriores y así es que adelante. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, en el caso de Delirio, es un espectáculo de pequeño formato que hicimos en el Teatro Poma, ¿no, Miguel? Entonces ahí nosotros veníamos haciendo muchas temporadas en los teatros grandes, en los teatros nacionales, como en Santana, como en el Teatro Nacional de San Salvador o el Teatro Presidente, y teníamos obras muy completas. Y de pronto se nos da la oportunidad y la invitación del Teatro Poma de presentarnos en un teatro que ha sido tradicionalmente dedicado más al teatro que a la danza. Entonces queríamos abrir este espacio y condensar un poco las obras que habían sido grandes y tal vez hacer unas adaptaciones y combinarlas con otras obras que son de pequeño formato, y entonces quedó un espectáculo formado por 5 obras, donde bailaban todos los bailarines de la compañía, bailaban una sola vez, porque cada uno tenía una responsabilidad de una pieza, ya sea que hacía un trío, ya sea que hacía un dueto. Entonces todos se concentraron en una sola obra pequeña.
y de ahí salió unas obras muy íntimas, con unos discursos tal vez muy diferentes cada una, pero muy, muy humanos. Fueron obras que tuvieron unas temáticas y una búsqueda, sobre todo desde la parte de la humanidad, de la parte de la psique, de la parte de la sensación, muy de no temas tanto sociales, sino el humano en sociedad, el humano en interacción, el humano frente a ciertas problemáticas. Y entonces fue muy linda la plasticidad que se desarrolló en cada una de ellas. Mira, aparece aquí en esta, para mí, eh, como un diálogo que se está llevando a cabo y el otro bailarín está meditando, pensando esta parte. ¿Cómo lograste, Miguel, mover con estas luces? Se siente el diálogo de estos dos y No, se siente la fuerza del pensamiento de la... esto es impresionante. Yo lo decía al principio, antes de cámara, que Carol revolucionó, digamos, como la danza contemporánea en El Salvador. Yo, en lo particular, cada una de las obras que se llevaron aquí en El Salvador hacían que me vibrara el alma y bailara mi alma, o sea, lo más profundo de mi ser. Y yo creo que quizás la parte técnica, obviamente uno tiene que setear la cámara según las condiciones de luz y de ambiente. Previamente lo veíamos con Carol, veíamos qué tipo, con los técnicos de iluminación, platicábamos qué tipo de temperatura para lograr los seteos de cámara. El 99% de las imágenes que van a ver son imágenes creadas desde la cámara y digamos un 1% en postproducción, pero ese sentimiento, esa parte humana plasmada en cada una de las obras te deja mudo. Había momentos en los que yo no disparaba la cámara por estar viendo la obra como tal. Por eso yo siempre a Carlos le decía, mira, vas a tener algún ensayo con vestuario, previo a la obra, porque prefería trabajar, digamos, en los ensayos más que en la obra propia, porque ya la movilidad en el teatro se dificulta un poco, uno puede hasta estorbarle al espectador y generar algún malestar, pero realmente cada una de las obras con esa sensibilidad humana que le plasmaron es totalmente diferente. Aparte que el elenco que formaron, digamos, durante esos 5 años, hubo de todo, ¿verdad? Dentro de los bailarines, pero creo que habían elementos muy buenos que se dedicaban de cuerpo y alma a la danza y creo que eso también jugó un papel muy importante en el trabajo de Carol, de contar con buenos bailarines en ese momento. Como te digo, cada persona es un mundo, cada persona tiene su forma de ser, su forma de vida, pero al momento de estar en los tablones, en el escenario, se compenetraban tanto que te transmitían esa sensación de, por ejemplo, esta, donde está Byron y no me acuerdo cómo se llama la niña. Elsie, te transmiten ese sentimiento de dolor, de angustia, y tú lo vivís y lo vivías en cada una de las obras, y ya no sería como fotógrafo tratar de lograr ese momento justo. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, ahorita, Carol, ¿cuál era? Es parte de Delirio y esta se llama Rodeada, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué estabas tratando de mostrar? ¿Esto fue una obra tuya? ¿Esto fue una obra que tú elaboraste, no? Cuéntanos. Bueno, Rodeada es una obra que habla más que todo de una mujer, pero esa mujer que encierra muchas mujeres. Es una obra muy femenina donde el papel del hombre juega un papel preponderante. Entonces, es esta mujer que no es libre, es una mujer que como muchas de nuestras mujeres en sociedad, que se limitan a cierto papel y desempeñar cierto papel y de pronto se dan cuenta que el hombre tiene pues mucho más dominio, mucho más fuerza, espacios de mucho más privilegio. Entonces, es una mujer que empieza a despertar
y a tratar de liberarse de una situación como esta. Entonces, bueno, ellos, Elsie y Byron, son dos intérpretes espectaculares, que la creación realmente se va desarrollando. Bueno, yo pongo unas pautas, pongo una temática, pongo unas ideas, y pongo también una estética, propongo una estética. Entonces, a partir de eso, los procesos de creación se dan como un feedback, es como un diálogo cuando estamos creando apenas el material, el lenguaje de movimiento que se da entre los bailarines y yo, incluso entre los músicos, y ni me digas cuando aparece, por ejemplo, la fotografía de Miguel en ensayos, porque también nos da un feedback increíble. Entonces, en ese sentido, los bailarines pues tenían que abordar una temática un poco más madura, era una temática con un gran compromiso social sobre la mujer en sociedad. Entonces, rodeada porque era una mujer que se sentía rodeada y acorralada. Entonces, era una pieza que nosotros desarrollamos con tierra, y la textura de la tierra que creaba también una estética y creaba unos humos de tierra en el ambiente que era precioso, precioso. Y bueno, tuve la suerte de contar, como dice Miguel, con bailarines muy buenos, técnicamente muy bien formados, pero sobre todo muy entregados y muy con una destreza y una capacidad de doblamiento muy, muy buena, muy alta, en donde hacían pues realmente lo que yo pidiera y más. Entonces era siempre, yo podía dialogar con artistas, con ellos. No eran estos bailarines que les tienes que decir todo lo que hay que hacer, sino que son bailarines que constantemente te están retroalimentando. Sí, efectivamente ese elenco fue un elenco muy bendecido, fue en el elenco que tuvo una formación y que siguió creciendo a través de las propuestas de nosotros los creadores y los coreógrafos invitados que les traíamos a ellos para que tuviesen un reto tras otro. Entonces, claro que ellos son, digamos, tienen muchas capacidades, muchas herramientas de interpretación. Y ¿No? Sí, parece que fuera en realidad, estas fotos son tan dramáticas que siento ópera, siento teatro, esta obra, esta parte, tú sientes a esa mujer, sientes a ese hombre, es decir, que también me encanta, como dices tú, el colorido de todo, está todo bien pensado, sincronizado, muy, muy bello. Y esto, espérate un momentito en esta foto, cuéntanos, Carol, esta es parte de la misma obra, ¿no? esa es otra obra que se llama En coma y habla sobre el estado de coma de los cuerpos, de las personas que están en estado de coma. Y bueno, habla como de ese mundo que no conocemos, de ese mundo que es como otra dimensión. Entonces, ahí se da de pronto como una desnudez no per se, o sea, es una desnudez relativa, pero sí que la temática aborda mucho como ese cuerpo como en piel, en solo piel. Entonces, hay un discurso muy lindo porque también es algo muy dramático, como te decía, este espectáculo está lleno de temáticas muy humanas y muy dramáticas, entonces era como esa vida tan sublime, ese momento tan sublime donde puedes estar o no estar en la dimensión de la tierra, ¿no? De nuestro espíritu o de nuestra piel, de nuestro cuerpo, o no estar en el cuerpo, sino solo en espíritu. Entonces, usamos ahí una escenografía hecha por Baltasar Portillo. Yo la verdad que tuve muchísima suerte de contar con muchos artistas en El Salvador, escritores, dramaturgos, en este caso escenógrafos, músicos, compositores, y la suerte de contar con Miguel desde el día uno hasta después de que yo todavía estaba afuera. Seguimos
trabajando juntos, incluso hicimos una gira a Costa Rica después. Sí. Pero la verdad es que también hay que reconocer que desde el punto de vista del público uno tiene una óptica, pero Miguel es capaz de meterse dentro del escenario, de coger otras perspectivas y captar momentos del bailarín que tal vez solo salen esa vez, porque la danza es muy efímera. Entonces, esa capacidad que tiene Miguel a través de su lente, que es como tan mágico, es lo que hace que también la obra resista el tiempo, que estemos hoy aquí hablando de este momento que Miguel ha capturado, Claro. porque el momento en la realidad se va, pero a través de la obra de Miguel es que nosotros podemos conservarlo. Entonces es algo tan valioso y entonces podemos ver esa composición, ese momento de respirar, donde podemos ver el bailarín en un momento como tan sublime, que es tan bonito, ¿no? Es una cosa tan bonita, tan humana, que a mí me inspira cada vez que las vuelvo a ver, de verdad. Muchas gracias, Carol. Yo realmente quizás el aporte ese es que esa obra en especial a mí me generó una cantidad de catarsis al momento de la obra porque ciertamente uno se identifica. Muchas veces estamos en la tierra, pero no estamos. O sea, a veces te sentís vivo, pero realmente estás muerto en vida. Y entonces esa elevación de ese espíritu a través de la obra va generando ciertas reflexiones personales en las que yo me ponía a pensar con la cámara en la mano, qué es lo que estás haciendo, Miguel, en esta vida? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás aportando? ¿Qué sos para ti? ¿Qué sos para tus amigos? ¿Qué sos para tu familia? Entonces, toda esa transmisión de esas sensaciones de volver a la vida, de esos gestos, gesticulaciones de cada uno de los artistas, generan una catarsis especial en la vida de cada uno. Qué maravilla, porque yo creo que eso es la verdadera comunicación humana, ¿no? Entonces, se siente. Y esta obra de la cual estamos viendo esta foto en blanco y negro. Esta foto corresponde a una obra que se llama Tu Rostro y es una obra que habla de la historia del Salvador, de cómo la podíamos ver. Entonces, fue una obra donde sí yo tuve mucho diálogo con los bailarines porque quería saber cómo ellos se sentían en sociedad, y entonces decidimos abordar un poco la historia del Salvador y ciertos acontecimientos que los bailarines me fueron contando. Me encanta porque ellos mismos me fueron dando libros, me fueron dando links para que yo viera videos, me fueron aportando de lo que ellos sentían, de su propia historia, momentos que para ellos habían sido tal vez vividos en su infancia y que habían quedado grabados, que les habían sido como impactantes y que los recordaban de una forma como muy poderosa. Entonces creamos una obra que se llamó Tu Rostro y Tu Rostro, pues sí, hablaba un poco de los acontecimientos de Romero y todo esto, y hablaba, pero siempre desde un punto de vista muy humano, de un punto de vista donde podemos enaltecer el alma, donde podemos enaltecer la sociedad, donde al final termina pues el ser humano elevando su espíritu, ¿no? Es un poco pasar por todas las problemáticas porque somos parte de una sociedad y como artistas tenemos un rol crítico donde tenemos una postura, y tenemos digamos, un punto de vista sobre lo que creemos o no de nuestra historia, sobre lo que creemos o no de nuestros políticos, de lo que creemos de cómo se llevan, por ejemplo, en sí las instituciones. Entonces, pero finalmente nuestra estética fue muy poética, ¿no? Entonces, se decodifica un poco el texto o cómo decirte, todo el discurso que lleva la obra en sí. Nosotros podemos tener conversaciones previas para crear que son muy, muy claras y son muy contundentes y se habla de un tema en concreto, pero a la hora de ponerlo en escena, viene siendo muy metafórico, muy poético, ¿no?
porque al final la danza pues también tiene que tener esa magia. Entonces, bueno, se daba esa transformación que es muy lindo. Bueno, yo creo que estas fotos en blanco y negro que muestran el movimiento son fascinantes, Miguel, porque yo quisiera estar ahí y estás sintiendo ese movimiento, estás expresando ese movimiento, ¿verdad? Que no podemos verlo, pero no es estático, sino que es visto. Qué belleza la manera de manejar esta foto, sí. Muchas gracias. Son técnicas fotográficas, la verdad, de largas exposiciones al momento de la toma de fotografía, y lo que se pretende es generar ese movimiento del artista, parte de una serie del espíritu del bailarín, ¿verdad? De los movimientos, de todo lo que se genera alrededor del entorno al momento de estar en el escenario. Estas fotografías, si no me equivoco, fueron hechas en Costa Rica, Carol, en el espectáculo aquel que estuvimos en Costa Rica. En el Teatro de la Danza. Sí. Sí. Esta también, porque es muy diferente, es decir, que cómo cambia del blanco y negro y el movimiento, pero la fuerza. Me encanta ver a estas mujeres que se sienten como diosas, hay como un sentimiento de que tienen la piedra universal casi sobre sus piernas, tienen la humanidad sobre sus piernas, es una cosa fuertísima. Así lo siento. De hecho, a mí en la fotografía de la danza me gusta más la fotografía blanco y negro, pero en estos casos, Carol siempre me pedía que si podían haber algunas a color, algunas en blanco y negro, pero a mí la fotografía en blanco y negro en materia de danza, ya sea contemporánea o ya sea clásica, me impacta más y genera quizás como un sentimiento diferente el blanco y negro, pero es cuestión de gusto, ¿verdad? y de documentación, pero también algo que me gustaba también trabajar con Carol era que a Carol le gustaba mucho también no solamente la fotografía, que quedara plasmada en la fotografía el bailarín en sí o per se, sino que también algunos elementos de la escenografía o del espectáculo como tal, que quedara plasmado, o sea, y que la mente del ser humano trabajara y sacara sus propias conclusiones. Y eso es lo que me encantaba también trabajar con Carlos, porque me daba la libertad también de saber, de hacer la fotografía que yo quisiera. Obviamente después había una selección de las imágenes, pero me gustaba esta parte en la que no necesariamente tenés que ver completamente al bailarín para que tengas una idea de las sensaciones y emociones a través de mostrar simplemente los pies. Y esta obra es Desplazados, y cómo se siente en los pies esa trayectoria, ¿sí? Muy, ¿no? Es un poco para nosotros aquí que pensamos siempre en el migrante, y aquí que está pidiendo se siente el mendigo desesperado en esta gesto. Es un gesto muy, no sé, yo lo siento, cuando uno se desplaza, hay veces tiene que pedir esa mano, tiene que acercarse la mano, tiene que dar la mano, tiene que solicitar esa ayuda. Esta foto me hace sentir eso a mí. Sí, mira que este espectáculo fue más que todo dirigido por los bailarines de la compañía. Ellos hicieron como una invitación a una compañía en Costa Rica, y fueron algunos de los bailarines de la compañía que se juntaron con estos otros y pidieron el aval de la compañía para que la compañía les apoyara en todo lo que es, digamos, pues lo que siempre hace la compañía, que es
acompañarlos al teatro, es hacer un afiche, hacer toda la publicidad, la promoción, anunciarlo, todo. Entonces, como que fuera parte de la compañía. Y fue muy bonito porque manejaron otra estética. A mí me gustaba mucho en el tiempo que estuve con ellos, me gustaba mucho verlos bailar obras de otros coreógrafos también, porque los otros coreógrafos manejaban el elenco de una forma completamente diferente a mí. Entonces, cuando llegaban a mí, llegaban como más crecidos, como con más posibilidades, como más grandes, más maduros. Entonces, esas obras que también, como porque ellos están en un trayecto donde también en algún momento les interesa ser ellos quienes hacen dirección. Entonces, también es una forma de ser director, también es una forma de apoyarlos a ellos en ese camino. Entonces, en ese caso, pues fue dirección de ellos mismos, ¿verdad? Son momentos donde los bailarines pues tienen esa iniciativa y hay que darles alas también Y para es que, y es que también hay que reconocer que los hipotes eran sumamente propositivos, o sea, sí. eran sumamente propositivos, aportaban, obviamente dentro de ese entorno del aporte, que las discusiones, esto, lo otro, los vienen y van, pero a la larga el resultado era muy, muy, muy bueno. Yo recuerdo que esa obra se presentó en el Teatro Poma y el grupo de costarricenses que se unieron en ese momento también tenían ese espíritu y esa dinámica sumamente potente. Sí. No, y mira, también se ve la diferente tipo de vestuario, de gesto, de cobertura, del pelo, de las expresiones. La verdad que muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Estaba muy, muy bien plantado. Sí, Carlos. Sí, esa última fotografía que vimos ya es de otra obra que creó Jimmy Ortiz, que es un coreógrafo invitado costarricense, que trabajamos con él en Costa Rica. Entonces también es lo que usted dice, ahí usted puede ver otra estética, otra forma, ¿no? Y también eso que le decía es muy rico por parte de digamos, de la parte creativa y para ellos absorber otros lenguajes es muy bonito, los hace ser bailarines muy versátiles. Y esto, la hora de la tierra, es de nuevo pensando en aquella primera hora que hablábamos de la tierra, porque esto es como que fueran títeres, es el sentimiento de lo que siento aquí es de títeres. Esto Ay, fue en la Casa Tomada, si no me equivoco, ¿verdad, Carol? no, eso fue en el centro comercial, eso fue, ¿cómo se llama este Ah, centro? sí, en el World Trade Center. Sí, ahí. Eso fue porque hay una hora en el año donde se apagan todas las luces y se hace como un ahorro energético. Entonces se juntan varios países y es una hora donde sucede este apagón. Entonces nosotros queríamos hacer una gira y resulta que ellos o sea, contrataron una compañía y para nosotros poder recibir un donativo y que pudiésemos irnos de gira. Entonces, este evento nos pidió que tuviésemos todo como en neón, todo brillante, porque la luz se iba a apagar, la música iba a seguir, iba a haber como mucho silencio visual, porque las luces más grandes se iban a apagar, iban a quedar unas cosas muy tenues, y ellos iban a iluminarse a través de luces color neón. Entonces nosotros tuvimos que usar una pintura especial, un vestuario completamente blanco, y en un opening sí se usó los arneses donde están colgados y unos brillos, porque ahí todavía había luz, que era cuando recibíamos al público, pero en el momento del apagón es esta foto que estamos viendo. Fue una Ah, experiencia fue una experiencia muy linda, un poco comercial, ¿no? Porque ya no es una obra de teatro, es una obra un poco más para divertirse, sin embargo sigue teniendo ese trasfondo tan importante que en este caso es la tierra, ¿verdad? muy lindo, muy, muy lindo. Yo creo que también hay que pensar de todas las dimensiones de la vida, ¿no? Y en parte la diversión
el reírse de sí mismo, el gozar esa luz. Bueno, ahora cuéntanos de esta obra que me parece, esta es una obra tuya, según entiendo. Sí, esa obra se llama Memento Mori y es una obra muy especial porque esa fue tal vez la última obra que yo monté con la Compañía Nacional de Danza. Y después de eso, estando yo fuera de la dirección, varios bailarines se mantienen en comunicación y me dicen qué estás haciendo. Y fue cuando decidimos remontarla con bailarines, algunos que ya habían salido de la compañía, que habían estado mientras yo fui directora, y otros que todavía estaban, y pedimos permiso para que ellos bailaran con nosotros en este evento. Entonces, Memento Mori es una obra que está muy vigente todavía. Memento Mori habla sobre esa frasecita de la antigua Roma que significa recuerda que vas a morir. Es como la condición de cualquier ser humano donde, digamos, es como un personaje de la sociedad que le recuerda a los grandes gobernadores la vulnerabilidad de la condición humana. Recuerda que todos vamos a morir, entonces es como para evitar la prepotencia, para evitar las decisiones que son arbitrarias, no, se va un poco como hacia eso y hacia eso lo fuimos llevando nosotros. No, y Entonces, algo también quizás para aportar, Carol, es que también en esa obra tuya se empiezan a mezclar elementos que para El Salvador siempre fueron ciertos tabús. La diversidad de género, digamos, llevarlo a ciertas libertades, no al libertinaje, pero sí a ciertas libertades y ciertas coyunturas de tipo social que en muy pocas obras se han podido visualizar. Y yo creo que eso también le dio bastante fuerza a esa obra, ver elementos nuevos y sin tapujos y hacerlo de la manera más natural y más emocionante, como también la parte esta de la plasticidad de la belleza femenina a través del concurso de belleza, del sorprenderse que no es la más bella, pero que hicieron fraude. O sea, hay tantas cosas dentro de esa obra que tiene un trasfondo de tipo social que te hace despertar y te hace ver realmente la condición humana y la vulnerabilidad del ser humano. Bueno, pero también, espérate un segundito, aquí, sí, en esta obra, por ejemplo, uno ve la coreografía, ¿entiendes? También termina esto, es una de las fotos que a nivel tradicional uno puede ver la compañía como en sí, ¿no? Llevando a cabo un movimiento en conjunto, digamos, ¿no? sí, es muy poderoso verlos a ellos como lo que le llamamos el unísono, que es cuando todos hacen lo mismo. Entonces se crea una energía grupal muy fuerte. Ellos son bailarines muy capaces que pueden lograr unos niveles de coordinación, unos niveles de respiración en conjunto, donde se mueven todos juntos y parecen una ola gigante, ¿no? Y se crea una energía muy poderosa. Realmente son un grupo muy bello, muy hermoso y que puede llegar a trascender muchísimo, a transgredir de muchas formas. Y este es una escena donde están en conjunto, ¿no? Claro, por eso me gustó ver, ver ese conjunto, porque indudablemente la parte individual me fascina, pero también me gusta ese concepto de unísono. Mira, esta foto está fabulosa. Cuéntanos de esta Otros Mares. Bueno, Otros Mares es una coreografía que es de un coreógrafo alemán que se llama Marci Ekalek, que fue el coreógrafo principal de un evento que nosotros hicimos con todo Centroamérica. Fue un evento, fue el lanzamiento de Kodaka, que se llama Compañía de Danza de Centroamérica y el Caribe, donde tuvimos el apoyo del Instituto Goethe, que es el Instituto de Cultura Alemán, que tenía sede en México para todo Centroamérica,
y tuvimos también el apoyo del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana. Después se nos unió el Centro Cultural de España, la Secretaría de Cultura de todos los países, las embajadas todas de todos los 7 países, porque teníamos todo Centroamérica y República Dominicana. Entonces, para poder el Instituto GET, para visualizar su aporte tan grande que estaba haciendo, también trabajamos con el coreógrafo Marc Siecar, y él fue el coreógrafo de esta obra, donde él hizo una obra alusiva a cómo él veía Centroamérica, ¿no, Miguel? Entonces, Sí. fue muy lindo. Él los vistió a todos de blanco y usó latas de zinc. Esa fue como su estética. Y bueno, nos mandaron a El Salvador, se eligió a través de la Compañía Nacional de Danza como el primer país sede de este proyecto. Entonces, a mí me tocó ser la directora artística de esta compañía, a Marc el ser el coreógrafo de la obra, y la Compañía Nacional de Danza, con una pieza de nuestra autoría, también tuvo la oportunidad de ser la anfitriona principal, ¿no? Entonces fue muy lindo porque ahí tuvimos como toda la interacción de Centroamérica durante un mes, estuvieron los bailarines con nosotros. Sí. Y bueno, y no solamente eso, sino que también, digamos, como la parte cultural de cada uno de los bailarines, digamos, como las costumbres, tradiciones de cada uno, esa divergencia que existía, pero al momento de estar en el escenario, todos al unísono, uniendo esfuerzo, fuerza, el coreógrafo, obviamente europeo, alemán, con un carácter alemán, realmente alemán. Al principio a mí como fotógrafo me costó, digamos, como congraciarme con él, tratar de llegar, digamos, a los gustos, y sobre todo lo delicado que era, porque a él no le gustaba mucho que yo estuviera en medio de los ensayos o de la práctica con la cámara en medio, ¿verdad? Pero se llegó el momento en el que compaginamos y Carol jugó un papel sumamente fundamental ahí para ese acercamiento y bueno, hoy terminamos siendo amigos y siempre nos escribimos vía Facebook. Bueno, pero fíjense que, por ejemplo, yo quiero, ¿puedes ir al anterior, por favor? Gracias. Para mí, esto es la linealidad, ¿no? Aquí es como que fuera una obra estética moderna, plástica. Un diseño así entre la parte de atrás con todas las láminas, ¿no? Blancas, el piso, las líneas, es indudablemente otra estética, ¿no? Y hay que capturarlo en ese momento donde No todos los solamente hombres están la estética visual, sino que también la parte musical, la parte auditiva fue un espectáculo alegrísimo, colorido, en un momento determinado colorido, que te transmite realmente ese sabor de latinoamericano, especialmente centroamericano y caribeño. Para mí, uno de los mejores proyectos, la verdad. Qué bien, pues lo felicito porque, pero es interesante lo que puede hacer uno usando solamente el mismo vestuario y usando blanco con una, no, es interesante como tal. Sigamos pues, mira, qué belleza. ¿Y Tinta Negra es también parte de ese grupo o qué pasó? Tinta Negra es de la Compañía Nacional de Danza. Esa es también de las obras más de la época final en la que yo estuve. Es una obra larga, completa, que tiene una escenografía, que tiene un conglomerado de artistas. Es de los proyectos tal vez más grandes que se hizo con la compañía, porque, bueno, habían dramaturgos, había música original de compositores salvadoreños, estaba un escritor que es Mario Noel, que fue el que hizo como el guión. Entonces, también teníamos un mapping, que es toda esta diagramación de la escenografía, que prácticamente es una escenografía que se hizo a través de proyecciones que filmamos. Estuvo Quito Krill
haciendo todo lo que era el material visual. Y bueno, fue un proyecto muy grande. Esta obra, Tinta Negra, habla de los periodistas caídos en Centroamérica y El Salvador. Entonces nos apoyamos mucho en la figura, ¿cómo se llama el fotógrafo Fíjate primero? que eso estaba pensando ahorita, el francés, el que hizo el documental sobre las maras en El Salvador y que fue Después asesinado fue posteriormente, asesinado. Ajá. pero Sí, no recuerdo el nombre. La vida loca se llamaba el documental, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Realmente quizás digamos, como el ícono que era de esta obra fue precisamente él, este periodista francés, y obviamente en homenaje, como bien lo dijo Carol, a todos los periodistas que de alguna manera murieron, han muerto en función de su trabajo. No, eso me hace, mira qué bien poner así el dedo en la boca, ¿no? Bueno, en El Salvador durante la guerra, en un año y medio murieron más de 25 periodistas, ¿no? Fueron asesinados. Entonces, creo que esto también es bastante contemporáneo y alusivo a todo lo que está pasando en Perdón, censura. Cristian Poveda. Cristian Cristian Poveda. Poveda, sí. Ajá. Qué Ese bien, qué mismo. bien, qué bien. Y también, pues lo que, acuérdense que también en México han habido tantos, pero tantos periodistas asesinados, sobre todo estos últimos 3 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que habla, me alegra que todavía mantengamos esa tinta negra, no solamente en el tintero, pero dicho, ¿verdad? Sí. A Ya, mí me parece súper importante hablar de todos estos acontecimientos que realmente cambian la historia de un país. Porque si bien él dejó una película donde los que nunca habíamos visto tal vez la realidad, la pudimos ver a través de esa película que filmaba el cotidiano de las maras, de qué sentían, porque eran entrevistas, eran testimonios, y también pues tomar todo lo que significa la vida de un periodista y cómo arriesga su vida, ¿no? Para meterse en estos espacios tan peligrosos. Entonces me parece una labor encomiable, ¿verdad? Algo que es muy valioso para cualquier sociedad y pues nosotros tenemos que enaltecer esas personas, esos personajes claro. que marcan un hito en un momento dado, ¿verdad? Bueno, Claro, yo y que dejaron huella. los Exacto. felicito porque era muy importante. Esto ya es, me parece, mucha diversión, ¿no? Sí. Cuéntenos de esta Claro, fiesta. sí, yo platicaba con Janet antes de inicio del programa y es que verdad que esta obra inició, o sea, como una obra independiente, independientemente de lo que fue una noche de Navidad o una noche mágica. Sí, tienes toda la razón. Esta fue una mezcla que ya hubo cantantes de ópera, hubo teatreros, hubo la parte de la Compañía Nacional de Danza, hubo mezcla de ballet clásico, pero ¿cómo se llamaba la obra principal, la que inauguramos en el MUNA, en el Museo Nacional? O sea, la obra que estamos viendo esa es Circo, pero la grande se llamó Circo, Una Nochebuena, que era sí, la que protagonizó Fidel. Ajá. sí, circo era. Circo, ajá. Lo que pasa, ahí sucedió algo. A nosotros empezamos a necesitar fondos porque la compañía a veces tenía unas invitaciones a festivales maravillosos que reconocían el talento salvadoreño y no podíamos ir porque no teníamos los pasajes. Y los festivales internacionales generalmente, o sea, te hacen pasar unas audiciones, te hacen pasar un filtro. Hay unas aplicaciones que tienen un tiempo para aplicar y luego tú ganas. Y entonces te dicen, ven, o sea, trae la compañía y aquí hay manutención y aquí hay todo, pero tienes que llegar con los bailarines. Entonces nosotros empezamos a sentir esa carencia y esa falta de financiamiento. Entonces
también yo hablé con los bailarines y les digo, oye, todas nuestras obras, la mayoría son obras que tratan algún punto social muy fuerte, aunque nosotros tengamos una estética poética y metafórica, pero de alguna forma son obras que nos hacen reflexionar y repensar sobre temas muy contundentes. Entonces digo, vamos a hacer algo alegre, algo que podamos vender, algo que podamos recibir, o sea, que nos puedan contratar las instituciones, digamos, compañías, empresas. Y entonces, claro, nosotros no podíamos recibir dinero, pero podíamos recibir donativos. Entonces empezamos a crear una obra alegre. Entonces, Byron, que era uno de mis asistentes, él es coreógrafo y un bailarín muy experimentado, entonces se llevó la tarea de hacer esta obra que tuviera muchísima alegría. Entonces, también habían unas galas que se daban en el Marte, en el Museo Marte, y ahí nos contrataban para las galas anuales donde ellos ponían el tema. Entonces se dio una concordancia entre el tema que nos pidió el Marte para su gala y después coger esta obra y seguirla presentando con diferentes empresas y claro, luego ya vino los proyectos de comunidades donde la compañía tenía que presentarse en comunidades tal vez muy lejanas, espacios pequeños, y había mucho público familiar, muchos niños, había calle, había que, o sea, como intervenir la calle. Entonces era una obra que se prestaba para cualquier espacio. Y los niños eran felices viéndola, ¿recuerdas, Miguel? Totalmente, totalmente. Divertida, colorida, Sí, dinámica. las familias completas, ¿no? Era una obra como para la familia, para pasar un domingo bonito, y también nosotros como artistas, pues, llevar alegría a las comunidades. Entonces, Qué eso fue bien, muy lindo. qué Más bien. adelante, nosotros, cuando ya llegó diciembre, nosotros necesitábamos hacer el espectáculo de fin de año, que era sobre Navidad. Entonces, una de las escenas, cuando el principal, que era Fidel Cortés, que era un señor amargado, que estaba viendo si le Era gustaba. como el Grinch salvadoreño. Exacto. Claro, claro, claro. Sin embargo, Fidel propuso un cuento de un escritor salvadoreño para ir haciendo la adaptación, porque Fidel es un director de teatro. Entonces Fidel trajo este cuento y le fuimos haciendo la adaptación como hacia, y el carácter era del Grinch. Entonces, cuando este señor sueña con el circo y es una escena muy linda porque viene esta coreografía en ese momento. Se insertó Esa en... foto estaba lindísima, en el aire, una belleza de foto. Felicidades. Ay, Gracias. muchas. Esta fotografía es parte del backstage. A mí siempre me ha gustado el antes, durante y después en las obras de Carol. Y esta fotografía fue hecha en camerinos cuando ya los artistas están maquillándose, porque también dentro de las limitantes que tenía la compañía, no teníamos no tenían maquillistas, sino que cada artista buscaba su manera de cómo maquillarse personalmente. Ujú. Néstor. Sí, es Néstor. Esa es la compañía completa en ese momento. Esa foto sí, la tomó Miguel. Sí, era buscando los recursos. Nosotros sí, siempre fuimos muy multifacéticos, ¿verdad? Eso sí, fue un aprendizaje para todos, porque sí creo que teníamos que hacer de todo. O sea, Claro. sí, conseguir financiamiento, crear, entrenar, o sea, era muy, muy diverso. Y esto es espectacular en el teatro, en el En el Palacio Palacio Nacional. Nacional. Sí. Esa obra se llama Afrodisíaco, fue montada, creada por Darrell Thomas. Él es un coreógrafo que es un pionero de una compañía muy famosa estadounidense que se llama Pilóvolus, que son estos que hacen formas con o sea, formas de los cuerpos en sombras. Ellos en Estados Unidos son muy famosos y generalmente, y en el mundo, ¿no? Ellos han hecho comerciales de carros, han hecho obras espectaculares porque usan los cuerpos y transforman y pueden crear una jirafa, un elefante, o sea, con las sombras
hacen cosas maravillosas. Entonces, cuando a mí me llamaron para dirigir la compañía de El Salvador, yo tenía en mi mente unos coreógrafos con los que quería tener algún tipo digamos, de intercambio. Y cuando yo hablé con Darrell, él me dijo, sí, voy a El Salvador en un año. Y yo dije, bueno, pues aquí te espero en un año. Y entonces era un coreógrafo que ya yo tenía programado un año antes. Cuando él llegó financiado él mismo porque su universidad le daba un fondo para crear con diferentes compañías. Yo lo conocí a él porque él fue a crear con una compañía en Costa Rica, pero después de Costa Rica iba para China. Entonces ahí fue cuando él me dijo, yo llego a El Salvador, pero espérame un año. Y cuando llegó, hizo una obra hermosa. No, Miguel, era una obra que todo, o sea, duró en el repertorio años porque la pedían y la disfrutaban. Era hermosa, hermosa. No, y es que esa interacción también de los bailarines, yo no recuerdo cómo yo le llamaba la araña, porque se entrelazaban entre ellos, unos caminaban con los brazos, otros caminaban con sus piernas, pero una obra espectacular. Y esa fue, creo que en el Salón Rosado del Palacio Nacional, Sí. pero previamente había habido un desfile, yo creo que más adelante están las fotos en las principales calles del teatro, del Palacio. Hay esa en las improvisaciones de la ciudad. Sí, 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 sí. Me encanta esa foto con todos los pajaritos y toda la gente. Es realmente... Y es lo que yo te decía, Janet, son fotografías que verdaderamente van a marcar parte de la historia, y ojalá así sea, porque es el antes de todas las tragedias que hemos estado viviendo recientemente, donde realmente no nos dábamos cuenta que éramos plenamente felices, ¿verdad? Pero esa interacción con la gente, lo que decía Carlos, la gente se alegraba, se animaba, participaba, y yo nunca vi un espectáculo de arte al centro o de las cosas que se llevaban al centro de arte que no fueran tan dinámicas y tan aglomeradas. Qué maravilla, qué maravilla. Esa foto es espectacular, esa foto es maravillosa, maravillosa. Esta fotografía realmente lo que inspiró fue darle la grandeza también al bailarín frente a la grandeza de un monumento tan importante como es el Palacio Nacional de El Salvador. Y eso se trató usando un lente gran angular, si no me equivoco, era un 17-40 milímetros. Y eso es lo que se pretendía, que el bailarín formara parte de esa grandeza también cultural. Qué belleza. Sí. Ese día nosotros teníamos esta obra era de sala y nosotros teníamos que decodificarla para poder llevarla a calle. Entonces establecimos una ruta de la compañía que estaba ahí en el centro, en el edificio donde era el banco hipotecario, y teníamos que llegar por la calle actuando hasta el Palacio Nacional. Entonces, se cerraron algunas calles con las motos de los policías y fuimos pidiéndole a los señores que venden discos, que tenían unos grandes parlantes, fuimos pidiéndoles que pusieran música de Maná. Entonces nosotros fuimos con la música siempre, con la música, en la misma música, porque tampoco teníamos cómo rodar un parlante y esa tecnología, o sea, no teníamos. Entonces, los mismos que vendían discos en la calle nos fueron ayudando y se fueron comprometiendo con nosotros hasta que termináramos de pasar. Y bueno, se decodificó una obra que era para escenario, se decodificó para hacerla en calle. Como te digo, los bailarines muy, muy versátiles son ellos, increíbles. Esa generación de bailarines que yo conocí, súper talentosa, me encanta. Miren, yo he estado tan metida en lo que ustedes han estado haciendo que no he visto todos los comentarios de nuestra gente en Facebook Live. Me van a perdonar, pero he estado tan
tan entusiasmada, ¿verdad? Pero le voy a hacer algunos comentarios de lo que dicen los demás, porque se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Estoy viendo, sí. Es que Rosa Cañas, Alexander, Emilia Bermúdez, Ivonne Rivera nos están viendo diciendo qué regalo celebrar el Día Internacional de la Danza. Gracias. Iván Escobar, al gran maestro de la fotografía salvadoreña, Miguel Ángel Cervellón, guerrero, orgulloso para El Salvador. Gracias, un abrazo, Iván, por el cariño y respeto y recíproco para ti también. Bueno, Grego Pineda dice felicidades a los tres y gracias por promocionar el arte salvadoreño. Grego es un escritor salvadoreño que vive aquí en el área. Y un gran amigo mío, un abrazo, Grego. Emilia Bermúdez dice, los felicito por promover y promocionar la danza y en especial a nuestro grupo salvadoreños, excelente grupo. Gloria Mengíbar dice, Miguel Ángel Cervellón, guerrero, mis felicitaciones. Muchas gracias. Dice, me indica Grego que ese libro que estamos apoyando nosotros tiene 6 fotografías tuyas, así es que mil gracias, Miguel. Y bien, dice, nos pudieran compartir sobre el elenco y su formación en la danza. ¿Cómo fue? ¿Tienen formación clásica? ¿Tienen formación moderna? Cuéntenos un poquito más para Ivonne. Bueno, los bailarines de la Compañía Nacional de Danza tienen que hacer una audición, pero previo a eso ellos tienen que estudiar danza en la Escuela Nacional de Danza. Ellos pueden estudiar en cualquier institución, sin embargo, los bailarines que provienen de una formación académica tal vez tan sólida como es la formación de la Escuela Nacional de Danza son los que vienen mejor preparados. Entonces, ellos tienen un nivel de ballet clásico y también tienen un nivel de danza contemporánea que los hace ser bailarines muy completos. Entonces, a la hora que audicionan en la Compañía Nacional de Danza, pues son bailarines que tal vez no tienen una experiencia laboral aún, no tienen tantas tablas como diríamos, no han bailado con tantos coreógrafos, pero sí tienen una formación técnica profesional. Entonces los hace muy sólidos y los hace ser pues materia fértil para comenzar en la compañía. Entonces creo que algo muy, tal vez algo que da mucho resultado en las compañías es que haya bailarines maduros, que reciben a los bailarines más jóvenes, porque los bailarines jóvenes al principio tienen una época muy forzada donde tienen que estar al nivel, pero realmente eso es lo que un bailarín busca crecer rápidamente, aprender rápidamente, y las compañías son, digamos, el espacio ideal para desarrollar bailarines, sobre todo porque es un espacio que es tan poquito en Centroamérica, o sea, compañías nacionales casi no existen en Centroamérica, son muy pocas. Entonces, es un bailarín que tiene un salario como bailarín, que se le cuida su entrenamiento, que recibe pues todas las herramientas posibles a nivel de maestros, de coreógrafos, talleres, posibilidades de girar, de participar en festivales. Entonces, un bailarín que va creciendo muy rápido, pero sí que lo más importante es que tenga esa formación previa en una academia como la Escuela Nacional de Danza, ¿verdad? Sí, y quizás sumando a lo que dice Carol, yo también he tenido experiencias de trabajo fotográfico con la Escuela Nacional de Danza y ciertamente contamos, y ahí lo puedo decir con mucho orgullo, con una calidad de maestros muy capacitados, muy eficientes, muy exigentes y muy disciplinados. Yo creo que también esa es la base fundamental de tener una buena compañía nacional de danza. Y bueno, a eso sumado lo que decía Carol, el bailarín, el viejo bailarín realmente transmite también su conocimiento práctico al bailarín joven, que a veces llega con ciertos temores, ciertos miedos, pero no obstante, académicamente hablando, muy bien preparados. Así es. Bueno, yo les quiero decir que el resultado ha sido maravilloso porque entre las fotografías que nos ha presentado Miguel, que nos ha dado por lo menos ese pequeño lugarcito donde hemos podido ver
Ha sido maravilloso y por supuesto, Carol, felicitarte, súper felicitarte por esa gran obra que hiciste, ese regalo que le hiciste al pueblo salvadoreño. La verdad es que estamos muy agradecidos nosotros, que no conocemos y que queremos en el futuro ver una de esas obras con todo su esplendor, con su música y su movimiento, pero deseándote, por supuesto, el mayor éxito, estés donde estés, y agradecidos de parte del pueblo salvadoreño. Y Miguel, por supuesto, muy agradecidos, y decirles que ahorita, el momento que cerramos esta presentación, van a poder ver un pequeño video todos que hemos puesto con todas estas obras para que esté allí en Facebook, y esperamos pues poder ponerlo también en YouTube. Ha sido una maravillosa celebración del Día Internacional de la Danza. Muchísimas gracias por todo el apoyo que se nos ha dado. Muchísimas gracias, Miguel y Carol y Regina, por manejar la parte técnica. Muy amables a todos. ¿Sí? Gracias, al contrario, muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta. Para mí ha sido de verdad de mucha alegría reencontrarme virtualmente con Carol, a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño y mucha admiración por su obra, y a ti especialmente por transmitir todo esto a la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Bueno. Bueno, yo de mi parte muy agradecida en general. Bueno, para mí encontrarme con Miguel desde el día 1 que comencé a dirigir la compañía, y poder tener ese feedback del arte, ¿no? Porque ese diálogo tan hermoso para mí fue un regalo tan grande. Y siempre voy a estar muy agradecida con el pueblo salvadoreño por todos los artistas que trabajaron en mi gestión y que me apoyaron tanto. Y bueno, Miguel es el número 1, él sabe. Gracias. Pero sí, realmente para mí El Salvador es una patria muy querida, de verdad que sí. Gracias, y gracias a los dos, y gracias a todos en la audiencia, y síganos porque va a seguir ahorita ese video de la danza. Y para aquellos, mañana tenemos otra presentación de una poeta y presentadora salvadoreña norteamericana, y vamos a celebrar el Día de la Cruz el lunes. Así es que el 3 de mayo, el Día de la Cruz, tendremos de nuevo esa fotografía de Miguel. No se las pierdan. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, gracias.